Voy a hacer una lectura en la palabra del Señor que se encuentra en Lucas capítulo 13, Evangelio de Lucas capítulo 13 del 22 al 29. Lucas 13, 22 al 29 dice así: Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Mientras seguía adelante camino a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará: no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán: pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Es palabra del Señor. Y así es, amables oyentes, el Señor Jesús siempre aprovechaba alguna situación para dar su mensaje, para predicar su evangelio. En la porción que le acabo de leer me dice que Él estaba bien activo enseñando su palabra en diferentes lugares, ciudades y aldeas, todo lugar, y que dirigiéndose a Jerusalén alguien le sale al encuentro y le hace una pregunta: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? El Señor no le dice cuál es la razón por el que quiere saberlo, o quiere saber si tú estás dentro de esos pocos. El Señor no le contesta lo que esta persona le pregunta, no le responde. Y así como este tipo de preguntas, hay gente en la actualidad que también quiere indagar sobre otras situaciones. Hay gente que en vez de saber o en vez de investigar si está caminando en el Evangelio o si está creyendo lo que el Evangelio dice, hacen otras preguntas bien raras. Algunos preguntan: ¿cabrán los cristianos en el cielo? Otros preguntan: oye, ¿en el cielo los niños que mueren siguen creciendo allá? Pues esas preguntas, pues Señor, al menos hay preguntas que sí Él contestaba, pero hay algunas que no, como en esta ocasión. En la Biblia también leemos de unos saduceos que le hicieron una pregunta. Los saduceos niegan que haya resurrección y le dijeron al Señor: Moisés escribió que si un hombre casado, simplemente le comento, Moisés escribió que si un hombre casado muriere y no tuviera hijos, que su hermano se case con su esposa o su viuda para que levante descendencia a su hermano. Bueno, hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y así los 6 hermanos la tuvieron por esposa porque ninguno de ellos procreó con ella, pero finalmente murieron todos los 7 hermanos y también la mujer murió. ¿De cuál de ellos será mujer, ya que los 7 lo tuvieron por mujer? Ese tipo de preguntas también hacía la gente, como si el contexto de este mundo también es el mismo contexto allá en el cielo. No es así. El Señor les responde a estos saduceos: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento,
Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Y así es, amables oyentes, en algunos casos el Señor sí contesta lo que le preguntan. Pero como en esta ocasión, pues no le responde a la pregunta de esta persona. Hubo también un personaje llamado Nicodemo, que también le hizo una pregunta, pero el Señor no le contestó. Mejor le tocó el tema del nuevo nacimiento, lo leemos ahí en Juan 3. Y así, amables oyentes, en cualquier situación, nuestro Señor Jesucristo siempre se va a lo más importante. Este personaje, en vez de responderle si son pocos o muchos los que se salvan, mejor le tocó el tema de la entrada al reino de los cielos. Tema que en esta noche yo le presento, amable oyente. En esta lectura que le acabo de hacer, el Señor Jesús apremia a la gente, urge a la gente que entre, que se esfuerce, que se dé prisa por entrar por la puerta angosta del reino de Dios. Dese cuenta, amable oyente, que aunque el Señor Jesucristo es amor y es también misericordia, pone en nosotros los seres humanos la responsabilidad de tomar la salvación, de entrar en su reino. Pone en nosotros la iniciativa de hacerlo. No nos dice el Señor Jesús aquí, no se preocupen, yo les daré el reino, yo les voy a permitir la entrada al reino. No, Él dice, esfuércense por entrar. Esfuércense por entrar al reino de Dios. Y dice esfuércense porque hay factores que impiden o estorban para que no se entre al reino del Señor. Dentro de esos factores que impiden que nosotros busquemos entrar al reino de Dios, está nuestra propia naturaleza pecaminosa, que siempre cuando queremos buscar las cosas de Dios, siempre está ahí en nuestro interior diciendo no, hoy no, ya déjalo para después. Y esta naturaleza pecaminosa nos impide identificar el peligro que corre nuestra alma. Esforzarse implica ponerse sobre lo que nuestra propia naturaleza nos indica a seguir, que es todo lo terrenal. Por eso dice el Señor, esfuércense. Está también dentro de los factores que impiden entrar al reino, está también el diablo, que cega el entendimiento para que no nos demos cuenta de lo terrible del pecado y que tampoco apreciemos la invitación a la salvación que nos hace el Evangelio. No veamos, también esto hace el diablo, impide que veamos que al final del camino del pecador está una condenación eterna. Hay un infierno que le espera al pecador que no entra al reino. Hay un lago de fuego también esperándolo. También está el mundo y sus deseos que con sus distractores pone una cortina de humo para que los pecadores no se den cuenta que quien está detrás de todo eso que les impide entrar al reino está Él, el maligno. Están también los afanes de la vida que llevan a las personas a pensar más, a satisfacer las necesidades de esta vida que las necesidades espirituales. Otros factores son los amigos, los familiares y más si son religiosos. También están las filosofías que colocan las cosas de Dios o toman las cosas de Dios como el producto de las corrientes de pensamiento en general. Por eso el Señor dice, esfuércense. Y es que todo lo que impide entrar al reino de Dios está en contra, no en favor de los pecadores. Y así es, amables oyentes.
El Señor pone la responsabilidad en los pecadores de entrar al reino. No nos dice, como ya se lo mencioné, no dice el Señor, no te preocupes, tú ya eres hijo de María y esto te abre las puertas del reino. El Señor no dice eso. Dice que se esfuerce usted, ya tomándolo más personal, dice esfuércese usted. El Señor no le da órdenes a los santos a fin de que se esfuercen a interceder por usted. La orden del Señor Jesús es para usted. Esfuércese usted a entrar al reino de Dios, porque la puerta será cerrada y la cierra Dios, no la cierran los hombres. La invitación se la hace directamente a usted, por la sencilla razón de que un día la puerta del reino será cerrada. Nadie va a decidir por usted el entrar o no entrar al reino de Dios. Usted mismo lo va a decidir, y esto que leemos en la lectura de la palabra de Dios es una invitación del Señor. Si usted no toma la iniciativa para entrar al reino de Dios, usted se quedará fuera. Eso dice la Biblia. El Señor dice que la puerta de entrada al reino es estrecha o angosta. ¿Por qué es esto así? Porque se reduce a solo los creyentes en Cristo Jesús. Aquí no entran creyentes cualquiera. Aquí no entran los creyentes en otras personas o en otras cosas. Aquí no entran los creyentes extraños al Señor Jesús. Y de una vez le digo, amable oyente, que esta puerta de entrada al reino de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Él mismo se presenta como la puerta de entrada al reino de Dios. Leemos ahí en Juan 10:9 que dice, el mismo Señor Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y ahí en Juan 10:7 también dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y así es, amables oyentes, Cristo mismo se presenta como esa puerta de entrada al reino de Dios. El mundo presentará muchas puertas, producto del pensamiento humano. El mundo de por sí es así. Va según el mundo, según las ideas de los hombres. Hay muchas posibilidades o muchas formas de entrar al reino de los cielos, pero el Señor Jesucristo en su santa palabra nos dice que nada más hay una puerta de entrada y es Él. La palabra del Señor nos dice que el pensamiento de Dios solo diseñó una sola puerta y es el Señor Jesucristo. No la diseñaron los hombres, no la diseñó la religión, la diseñó Dios mismo, y esta puerta es estrecha porque allí no tienen acceso los creyentes en ídolos, los creyentes en santos, los creyentes en Buda, los creyentes en Mahoma, etcétera, etcétera. Solo los creyentes en Cristo Jesús. Yo le invito en esta noche, amable oyente, que no es salvo todavía, crea en Él. Si usted cree en el Señor Jesús, la puerta se le abre a usted. Esfuércese, dice el Señor. Y cuando dice que se esfuerce, nos indica que la empresa no es fácil. Ya le dije las barreras que debe vencer, no con sus propias fuerzas, sino con la fuerza que Dios da. Y comenzando con el yo de todos nosotros, con el yo de usted, que se resiste a venir a Jesús. ¿Cuántas personas han escuchado mucha palabra del Señor, pero su yo se resiste a tomar decisiones en favor de sus almas? Cristo no va a tomar la decisión como lo acabamos de leer. Está diciendo que usted tome la decisión de entrar al reino de Dios. Él simplemente llegará el día en que la cerrará y ya no la va a abrir. Algunos piensan que sí, todavía lo puede abrir con misas, con rezos, con quién sabe. No, pero el Señor dice que ya no se va a abrir.
Es menester también llevarlo a otra cita, amable oyente, y está en Mateo 7, versículos 13 y 14. Esta cita de Mateo 7, 13 y 14 está relacionado también con este tema. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí se nos presenta, amables oyentes, una puerta ancha, cuyo camino también es espacioso. En esta puerta ancha y camino espacioso, todos caben. Creyentes de todo tipo caben aquí. Aquí están los que creen en lo que quieran creer. Pero aquí no están, aquí no entran los que creen exclusivamente en el Señor Jesús. Aquí está lo popular, esta puerta ancha, este camino espacioso es bien popular, donde cada quien respeta su creer. Aquí no están las reglas del Evangelio de Jesucristo. En este camino amplio, en esta puerta amplia, están las reglas de los hombres, no las reglas de Dios. Aquí se forma el ecumenismo. Vivan cada quien su fe, pero con respeto. Pero esta puerta ancha, dice la palabra del Señor, que da a un camino espacioso que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El problema es que muchos dicen que este es el camino de Dios y viven engañados. El enemigo ha construido este camino y la ha adornado de tal manera que la gente no se dé cuenta que este camino lo lleva a la perdición. Aquí todo mundo dice ser cristiano, pero Dios dice que no es así, porque este no es el terreno de Dios, sino el terreno del mundo que está bajo el maligno. Hoy mismo muchos lo están transitando, muchos. Le hago una pregunta: ¿usted lo está transitando? Salga de ahí y venga y entre al camino que lleva a la vida, que es Cristo mismo, que dice: pocos son los que la hallan. El camino angosto, cuya puerta también es estrecha, es impopular. No se quiere esta puerta angosta, ni mucho menos ese camino angosto. Muchos lo desprecian y lo aborrecen. Sin embargo, es la que lleva a la vida. Transitar por el camino ancho y entrar por la puerta ancha no requiere ningún esfuerzo. Sin embargo, en el camino angosto dice el Señor: esfuércense por entrar. ¿Por qué aquí en el camino ancho no requiere ningún esfuerzo? Porque todo parece fácil y sencillo, pero lleva a la muerte, lleva al infierno. Aquí la gente entra sola, no la invitan a entrar. El mundo tiene sus propias invitaciones muy sutiles y la gente las acepta. En cambio, entrar en la puerta angosta se requiere esfuerzo para lograrlo. Pero el Señor dice que muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Procurarán entrar y no podrán. La palabra procurar viene del griego seteo, que significa aprender casualmente o preguntar para incursionar en ello, para aprender un poco aquí y un poco allí, sin ningún tipo de celo real o esfuerzo para en realidad luchar para entrar al cielo, al reino de Dios. No, aquí no. Muchos procuran, es decir, siempre están ahí tratando, intentando hacer un poquito de algo, y ya con eso dicen que se encuentran en el reino de Dios. Son como unos simples aficionados a algo, pero sin ningún compromiso real a nada. Son los que aprenden un poco sobre la salvación y con eso se conforman, pero no tienen ganas de esforzarse a abrirse camino
a Cristo, para nada. Como que juegan a ser cristiano, como que consideran que con lo poquito que puedan captar ya con eso es suficiente. La Biblia nos dice que no. Tal vez se les pregunta, si los encontramos por ahí: oye, ¿eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? Y ellos contestan: no, soy un profesante. Oye, pero ¿te bautizaste? Sí, pero pues como que no veo claro. Procuro comportarme. De vez en cuando leo la Biblia, o de vez en cuando me congrego. Son los que diseñan su propia vida cristiana, entre comillas. Son los que tienen su propia forma de ver las cosas de Dios. No aceptan la forma de Dios de ver las cosas. No. Son los que tal vez tengan muchas buenas intenciones de seguir a Cristo, pero no concretizan absolutamente nada. No hacen ningún esfuerzo en seguir adelante. Cualquier cosa les estorba para no seguir firmes, para no seguir adelante. Y tal vez hasta desean que algo les estorbe para así tener una excusa. No tienen ni hacen ningún compromiso en favor de sus almas. No luchan para nada en favor de sus almas. Se esfuerzan, sí, pero para proveerse de los bienes de esta vida. Son los que todo se lo dejan a la misericordia y a la gracia de Dios, en el sentido de que ellos no pueden luchar por su alma, y ni mucho menos esforzarse o agonizar, porque la palabra esforzarse significa agonizar en el griego. O sea que la vida cristiana es como alguien que agoniza, que está sufriendo para tratar de lograr las cosas espirituales. Son los que siempre se justifican diciendo: es que la carne es débil. Son tal vez los que le digan al Señor: Señor, ¿por qué nos pides esforzarnos? ¿Qué no sabes que nosotros somos débiles? Mucha gente de esta manera está procurando entrar al reino de Dios. ¿Usted no está en esta condición, amable oyente? Estas personas son los que programan o controlan su propia vida y no le permiten a Dios que controle sus vidas por medio de su palabra, o que dirija sus vidas por medio de su palabra. Son los que tal vez le digan a Dios cómo hacer las cosas. Le dicen a Dios cómo hacer las cosas, pues no aceptan que el Señor les diga cómo hacerlas. Son los que toman la palabra de Dios para decir que lo que hacen es bíblico, nada más. Estos transitan el camino ancho, pues no les agrada entrar en la puerta estrecha, y de esta manera procurarán entrar y no podrán, porque en ese vacile de sus pensamientos la puerta se cerrará. Y se cerrará para los que siempre estuvieron procurando entrar y no entraron ni entrarán. No se cerrará para quienes se esfuerzan en estos tiempos a entrar. Y según lo que acabamos de leer, lograrán entrar porque se están esforzando. El que le piensa para entrar, o que está procurando entrar, valorará su alma. Conocerá lo terrible del pecado, conocerá lo terrible del infierno, sabrá lo que es la condenación eterna, conocerá la ira divina, sabrá el porqué del amor de Dios y de la misericordia de Dios, sabrá el porqué de estas virtudes de Dios, le dará a la muerte de Cristo la dimensión que tiene. ¿Entenderá salvación y perdón? Todas estas personas que procuran entrar, ¿entenderán todo eso? Por supuesto que no. Pues si lo entendieran, si entendieran todos estos temas, obedecerían inmediatamente la instrucción o la invitación del Señor a entrar por la puerta estrecha. Y no tratarían de salirse de ahí, pues si lo hacen, sería como ir al encuentro de su propia condenación.
El que se esfuerza por entrar en la puerta estrecha sabe que su alma peligra. Sabe que fuera de esa puerta estrecha, sabe que su alma está a merced del maligno, a merced del pecado, y entra a buscar la cobertura de Dios. Le da su justa dimensión al pecado, no juega con el pecado, ni tiene en poco el pecado, le da la dimensión que Dios mismo le da al pecado. También le da la justa dimensión al diablo, sabe que es un ser perverso y peligroso, que puede llevar a las personas a la condenación eterna, al infierno. El que entra por el camino estrecho sabe que los deseos carnales le pueden hacer caer. Sabe que la salvación es algo pero muy importante. Entiende perfectamente qué es la condenación eterna y también entiende perfectamente el infierno, y por lo mismo también entiende la salvación y el perdón de sus pecados, pero sobre todo sabe el por qué Cristo vino a morir en este mundo, en la cruz del Calvario, en su favor. Saben también qué es la fe en el Señor Jesús. Es el que no procura. El que entra por la puerta estrecha no procura, decide, no vacila, sino actúa con firmeza, porque sabe lo que le conviene a su alma. Sin embargo, los que procuran entrar, pero no deciden hacerlo, finalmente no podrán entrar, fracasarán en su intento, pues verán la realidad de lo que en sus vidas siempre procuraron, pero que finalmente siempre rechazaron. Cuando vean la puerta cerrada, entonces verán que sí era muy importante haber entrado. Lo que vieron con simpleza, o en estos tiempos, lo que las personas ven con simpleza o no le dan la importancia que tiene, cuando vean la puerta cerrada se darán cuenta que era lo más importante, que era lo que en realidad convenía a sus almas, pero demasiado tarde, porque la puerta del reino se habría cerrado para ellos. O tal vez quisieron entrar, pero en sus propios requisitos o con sus propios requisitos y no los requisitos de Dios. Se darán cuenta de la seriedad de las palabras de Cristo, pero ya demasiado tarde, porque dice que cuando vean la puerta cerrada y ellos estén fuera, llamarán y rogarán, Señor, ábrenos la puerta. Tal vez digan, ¿será posible que no nos conozcas? Pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Nosotros sí nos eres familiar, Señor, ábrenos. Esto a mí me dice que esas personas en estos tiempos son las que tienen muchísima vida religiosa, pero que no están caminando hacia el reino de Dios, ni siquiera han entrado al reino de Dios. Pero el Señor les contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Les digo que no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Dios ve a estas personas que procuran entrar, pero que finalmente no deciden hacerlo, los ve en una actividad constante de maldad. Yo me pregunto, amables oyentes, ¿por qué estas personas llamarán a la puerta y rogarán, Señor, ábrenos? Si cuando el Señor invitaba a que se esforzaran a entrar, no le prestaron oído y fueron indiferentes, pero ahora sí quieren que se les abra. ¿Por qué? Es probable que estas personas
Voy a pensarlo como la Escritura nos los presenta, ya como un hecho, aunque este mensaje es una advertencia para no llegar a esa situación. Es probable que estas personas escucharon del Señor que eran pecadores, pero no lo consideraron importante. Tal vez escucharon de la condenación eterna, pero lo vieron como algo muy lejos o que tal vez a ellos no les iba a alcanzar. Y que era probable que a ellos no les alcanzaría. Tal vez también escucharon del infierno o del lago de fuego o del juicio final, pero consideraron que todavía queda muchísimo tiempo para eso. Como diciendo, el tiempo nos pertenece. Mientras tanto, pues hay que dar de vuelo a la hilacha, como dicen. Hay que disfrutar de la vida. La vida es para disfrutarla. Tal vez estos tipos de pensamientos crucen por esas personas que están en esa situación espiritual. Tal vez escucharon de la segunda venida de Cristo, pero también hicieron caso omiso. Pero al ver la puerta cerrada, es que se darán cuenta que sus almas están en peligro. Están en completa indefensión y querrán entrar, porque hasta ese instante se darán cuenta que todo está en su contra. Y este mensaje, amable oyente, es un llamado a tiempo para usted que tal vez lleva una vida similar a lo que la Escritura nos dice sobre estas personas. Y este mensaje pues es para no creyentes, pero también para creyentes. Estas personas seguramente creían que con lo que estaban haciendo en cuestión disque de fe era suficiente para entrar al reino de Dios, pero no se estaban esforzando en absolutamente nada. Tal vez creían que el reino de Dios era comida y bebida, o eran pachangas con motivos o celebraciones disque para agradecerle a Dios algo. Esto me habla también de una vida religiosa. Pues dirán estos personajes: comimos y bebimos contigo, como si el Señor aprobara sus formas de conducirse. Empezarán a darse cuenta entonces que el Evangelio dice la verdad, pero se darán cuenta demasiado tarde. Consideraron importante entrar al reino de Dios, pero cuando vean la puerta cerrada, es cuando dirían: de veras era importante entrar, pero la puerta ya estaría cerrada. Ellos decían: enseñaste en nuestras calles. Y yo en lo personal me pregunto: ¿y cuántas de esas enseñanzas del Señor obedecieron? ¿Cuánta de esa enseñanza creyeron? Tal vez hicieron lo que mucha gente hoy hace: amaron más el oír la palabra, pero no el hacerla. Porque el Señor les dice o les dirá de manera tajante: no los conozco, ni sé de dónde vienen. No sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Yo le invito, amable oyente, que analice bien lo que usted le llama su vida cristiana. Que no solo vaya a ser una exterioridad o una superficialidad. Que no vaya a ser una vida vacía de Dios, a fin de que no le ocurra en el futuro esto que el Señor anuncia a manera de advertencia. Una cosa dirá el Señor a esta gente: hacedores de maldad. La persona que posee una fe superficial sigue haciendo lo malo, sigue pecando ante los ojos de Dios. Ante el mismo Dios es un completo desconocido, porque dice el Señor: no los conozco. Es decir, no tienen una relación íntima con el Señor Jesucristo. Los verdaderos creyentes en Cristo
Los verdaderos hijos de Dios, los que siempre viven su vida cristiana, esforzándose, luchando contra todo aquello que amenaza su relación con Cristo, luchando contra todo aquello que amenaza su fe en Cristo, luchando contra toda invitación a pecar. Esos son los verdaderos hijos de Dios, los que se están esforzando realmente, los que realmente han nacido de nuevo y que son nuevas criaturas, son bien conocidos por Cristo, no son unos desconocidos. En Juan 10, versículos 3 y 4 dice que las ovejas de Cristo oyen su voz y la conocen. Cristo siempre está instruyendo a sus redimidos y estos oyen y reciben sus enseñanzas. En Juan 10, 14 también dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y así es, amables oyentes, los verdaderos hijos de Dios son conocidos por Dios, son conocidos por su Redentor. Hay una interrelación entre el Señor Jesucristo y sus redimidos, a diferencia de aquellos que procurarán entrar al reino de Dios y no podrán. Ellos son unos completos desconocidos para el Señor. El Señor no los conoce, porque no hay una relación de padre a hijos y de hijos a padre. Sin embargo, sí lo hay entre los redimidos del Señor y su Redentor, entre el Redentor y sus redimidos, entre el Salvador y los que salvó. A aquellos que no los conoce, les llama hacedores de maldad. No sé de dónde son ni de dónde vienen, pero los que son sus ovejas, los que son realmente sus redimidos, hay una completa comunión con ellos. Cristo los conoce y sus ovejas también lo conocen a Él. Amable oyente, ¿qué haría usted si se encontrara en esa situación? Si en este momento el reino de Dios ya estuviese cerrado, ¿qué haría usted? Pues déjeme decirle que si usted hace caso omiso a este mensaje, se encontrará en esa situación, aunque no lo crea. ¿Qué le va a argumentar al Señor para que lo deje entrar? ¿Para que le abra la puerta del reino una vez que se quede cerrada? Una vez que quede cerrada y usted quede fuera. Como le decía hace un momento, esa puerta del reino no la van a abrir ni siquiera 1000 misas o 1,000,000 de rezos. Se lo digo de acuerdo a la Biblia. Nadie, porque donde el Señor abre, nadie cierra, y donde Él cierra, nadie abre. ¿Qué argumentaría o qué le va a argumentar al Señor? Usted que se dice hijo de Dios, tal vez le diga: Señor, yo te recibí como mi Señor y Salvador. Me bauticé como lo ordenaste. Yo escuché mucho mensaje de evangelio. Enseñé tu palabra. Tal vez otros digan: Señor, cumplí todos los sacramentos. Cumplí las mandas que te prometí. Yo siempre pertenecí a la iglesia que me dijeron que era la verdadera. Y cuántos argumentos sacarán en ese día los hombres, pero ninguno de ellos abrirá las puertas del reino. Pero sí aquellos que de estos momentos, desde que reciben al Señor en su corazón de verdad, están en una constante lucha, en un constante esfuerzo, como si estuviesen agonizando, porque así dice la palabra, que estos sí lograrán entrar. ¿Y qué les responderá el Señor ante todos estos argumentos? No los conozco, son hacedores de maldad.
La razón de que les dirá que no los conoce, pues ya se los acabo de decir. ¿Cuántas personas dicen haberle recibido como su Señor y Salvador y que hasta se bautizaron, pero más tardaron en hacer todo eso que en abandonar todo aquello que dijeron haber creído? Nunca hubo una plena identificación con Cristo, de ellos con Cristo, ni mucho menos con su iglesia. Nunca hubo una conversión genuina. Nunca hubo un nuevo nacimiento. Nunca se manifestó la nueva criatura. Nunca hubo una relación íntima con Cristo. Yo no sé si usted recuerda de la parábola del sembrador. Ahí encontramos unos ejemplos de quienes fueron cristianos por una temporada nada más. Cuando vinieron las situaciones difíciles, no les convino esforzarse. Prefirieron seguir su vida en este mundo que nada exige, al menos aparentemente. Repito que nunca hubo una relación íntima con Cristo. Dijeron haber recibido a Cristo como Salvador, pero nunca lo trataron como su Salvador, ni tampoco se les vio como salvos. Dijeron haber recibido a Cristo como Señor, pero nunca le dejaron gobernar sus vidas. No se vio en sus vidas la autoridad de Cristo. No quisieron su dirección. Nunca se identificaron con su palabra. Dijeron haberse convertido, pero Cristo nunca vio esa supuesta conversión. Por lo contrario, en sus vidas manifestaban más identificarse con el mundo y con sus deseos y con el pecado. Por estas y más razones les dirá el Señor: no los conozco. Y mucho menos conoce a quienes siguen una religión. La religión rechaza los postulados del Señor. La religión rechaza lo que la Biblia dice e impone sus propios lineamientos. No, el Señor no conoce tampoco a estos personajes. No. Rechazan los postulados de la palabra del Señor y enseñan sus propios mandamientos, que son mandamientos de hombres. Pues, ¿cómo va a conocerlos? Y dice la palabra del Señor que cuando esas personas sean echadas fuera, habrá llanto y rechinar de dientes. Eso dice la Reina Valera, dice: allí será el llanto y el crujir de dientes. Una vez que el Señor los dice: pero ustedes serán echados fuera. Dice también que verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios. Dice: pero ustedes serán echados fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Algunos piensan que esto es disciplina, pero yo no creo que en el cielo haya llanto y crujir de dientes. La puerta del reino se cerrará, amable oyente, y usted, si no se esfuerza a entrar por esa puerta, usted quedará fuera. Y quedará fuera usted si tiene su propia idea de salvación, o piensa usted que fuera de Cristo puede usted alcanzar la salvación de su alma. Quedará fuera porque tiene su propia idea de perdón. La Biblia nos dice que solamente en el nombre de Cristo se nos predica perdón de pecados, pero tal vez usted esté recibiendo una enseñanza diferente. Usted quedará fuera del reino de Dios, porque está tratando de entender todo esto, pero fuera de la palabra del Señor, fuera de lo que el Señor dijo o nos dice en su Evangelio. Pero si usted elige qué creer y no creer en Cristo, entonces usted quedará fuera.
porque Cristo es la única puerta de acceso a los lugares celestiales. Muchos que creerán de verdad, que dice también en la Escritura que vendrán de todo el mundo, entrarán. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y ocuparán sus lugares en el reino, pero usted quedará excluido. No, si hay mucha gente que está creyendo el Evangelio, mucha gente que sí está preguntándose, ¿seré salvo o no seré salvo? Y toma acciones. No está procurando, está decidiendo, está leyendo la Biblia, se está enterando de lo que sucede en los últimos tiempos, se está enterando a través del Evangelio de que el Señor Jesús prometió volver nuevamente. No quede usted excluido. Este mensaje es de advertencia. ¿O acaso será muy grato que usted esté en ese lugar de lloro y crujir de dientes? La Biblia nos dice directamente que este lugar es el infierno. Allí en Mateo 13:42 dice: y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el momento del por qué. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué fui indiferente? ¿Por qué solo procuré y no decidí? ¿Por qué hice caso a lo que me enseñaron y no procuré investigar en las Escrituras si era verdad lo que yo creía? ¿Por qué? Y también como crujir de dientes se entiende maldiciones en contra de quienes te engañaron o los engañaron. Oye, pero es que tú me dijiste que lo que me predicaste era la verdad. Tú me dijiste que lo que me predicaste era palabra de Dios y mira, ¿y por qué va a haber maldiciones y todo esto? Porque quienes enseñan estas mentiras también estarán en ese lugar de lloro y crujir de dientes. ¿Por qué me dijeron que creyera yo esto y no era la verdad? Por eso yo le invito a que acepte la invitación del Señor a esforzarse a entrar al reino. Que no le agrade más este mundo. Con mucha gente hoy le agrada más este mundo y se olvida de la necesidad de su alma. Crea en el Señor Jesucristo, recíbale, pero de verdad como su Señor y Salvador, y viva para Él. No es fácil porque requiere de un esfuerzo, pero la situación sería mucho más difícil si usted se queda fuera del reino de Dios. Lo dice Dios. Nosotros como sus siervos únicamente le comunicamos esta verdad. Verdad que usted puede corroborar si lee las Sagradas Escrituras. Yo le invito a que lea las Sagradas Escrituras. Ahí usted se dará cuenta. Pero antes de eso, pídale al Señor que por medio de su Santo Espíritu le revele sus verdades. No confíe usted en su propia intelectualidad. No. Le va a llevar al error. Mejor permítale al Espíritu Santo que le revele la verdad del Señor, tal y como el Señor lo presenta, tal y como el Señor lo está advirtiendo. Deje todo aquello que le está impidiendo entrar al reino de Dios. Mejor a través de las Escrituras vea lo que el Evangelio dice para que usted entre en el camino estrecho, en la puerta estrecha, que es el mismo Señor Jesucristo. Pues hemos llegado al final de este mensaje, amable oyente. Espero que les sea de bendición y sobre todo espero que usted lo reflexione. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.